Europa guarda leyendas, donde la historia se mezcla con el misterio. En Montségur, Francia, 4 cátaros huyeron con cofres cuyo contenido aún se desconoce. En Escocia, unos ataúdes diminutos hallados en Arthur Seat siguen sin explicación. Y del rey Federico Barbarroja se dice que no murió, sino que duerme en una montaña esperando regresar. Hoy conocerás estas y otras leyendas que nos recuerdan que, detrás de la historia, siempre hay un espacio para el misterio. La leyenda de Federico Barbarroja. El siglo XII fue una época marcada por las cruzadas, grandes expediciones militares organizadas por los reinos cristianos de Europa con el objetivo de recuperar Jerusalén y los lugares santos de manos musulmanas. Era un tiempo de fervor religioso, pero también de ambiciones políticas, en el que los reyes y emperadores buscaban prestigio y poder a través de la Guerra Santa. En ese escenario surgió la figura de Federico I, más conocido como Barbarroja por el color rojizo de su barba, uno de los monarcas más influyentes del Sacro Imperio Romano Germánico y de toda la Europa medieval. Barbarroja había heredado un imperio extenso y complejo, que abarcaba gran parte de la actual Alemania, Austria, Suiza y el norte de Italia. Su autoridad no se limitaba a lo militar. Debía mantener el equilibrio entre príncipes, obispos y ciudades libres, algo que requería diplomacia, fuerza y un carácter enérgico. A lo largo de su reinado, se ganó una reputación de gobernante firme, capaz de mantener la unidad del imperio y de imponer respeto incluso a ciudades poderosas como Milán, que sufrió su furia tras rebelarse contra él. Su figura fue vista no solo como la de un político hábil, sino como la de un líder casi mítico, un emperador que encarnaba el ideal de poder y estabilidad en una Europa fragmentada. Con el paso de los años, su prestigio creció hasta convertirse en leyenda viva. Para muchos, Barbarroja no era un hombre común, sino un símbolo de la grandeza del imperio. Su barba roja, su porte imponente y su capacidad para someter a enemigos internos y externos le dieron un aura de invencibilidad. No sorprende que, cuando decidió unirse a la Tercera Cruzada, toda Europa lo mirara con expectación. Si alguien podía conducir con éxito aquella empresa monumental, era él. Así, en vísperas de partir hacia Oriente, Barbarroja representaba no solo a un emperador, sino al mito de un guerrero cristiano capaz de cambiar el rumbo de la historia. En 1189 se puso en marcha la llamada Tercera Cruzada, la más ambiciosa de todas hasta entonces. Su origen estuvo en la gran conmoción que provocó en Europa la toma de Jerusalén por Saladino en 1187. La caída de la Ciudad Santa, tras la derrota cristiana en la batalla de Jatín, encendió un clamor unánime. Recuperar los lugares sagrados era visto no solo como un deber religioso, sino como una cuestión de honor para la cristiandad. Los grandes reyes del continente respondieron a la llamada. Ricardo Corazón de León de Inglaterra, Felipe II Augusto de Francia y Federico Barbarroja, el emperador del Sacro Imperio. La unión de 3 monarcas de tal poder generó enormes expectativas, como si el destino del mundo cristiano dependiera de aquel esfuerzo conjunto. Barbarroja, pese a tener ya más de 60 años, decidió encabezar en persona la expedición. Su preparación fue minuciosa. Reunió un ejército que las crónicas cifran en decenas de miles de hombres, compuesto por caballeros, soldados de a pie, clérigos y artesanos, todos organizados con la disciplina propia del mundo germánico. La marcha se hizo por tierra, atravesando Hungría y el Imperio bizantino antes de internarse en Anatolia. Este camino, más lento y arriesgado que el marítimo, era también un despliegue de fuerza, pues el emperador quería demostrar la potencia del Sacro Imperio y la firmeza de su liderazgo ante reinos vecinos y potenciales aliados. El viaje, sin embargo, estuvo lejos de ser un desfile triunfal. Las tensiones con Bizancio complicaron el paso, ya que el emperador Isaac II Ángelo veía con recelo la presencia de un ejército tan imponente cruzando su territorio. A ello se sumaban los rigores del clima. El calor extremo de Asia Menor,
la falta de agua y de alimentos, y las emboscadas ocasionales de turcos seleucidas desgastaban a los cruzados. Muchos soldados murieron de agotamiento o enfermedades, y los suministros escaseaban pese a los intentos de organizar la logística. Aún así, el ejército de Barbarroja avanzaba con determinación, sostenido por la figura de su líder, que parecía invulnerable ante las adversidades. Lo que nadie podía imaginar era que el desenlace de esta marcha acabaría marcado por una tragedia inesperada y simbólicamente devastadora. El 10 de junio de 1190, cuando el ejército imperial avanzaba por Anatolia, ocurrió un hecho que nadie podía prever y que cambiaría el destino de la cruzada. Federico Barbarroja, ya de edad avanzada pero aún vigoroso, decidió cruzar a caballo el río Salef o Göksu, en la actual Turquía, que descendía con fuerza por el deshielo y las lluvias de la estación. Hay distintas versiones de lo sucedido. Algunos cronistas afirman que el emperador intentó refrescarse en las aguas y fue arrastrado por la corriente. Otros aseguran que cayó con el peso de su armadura y no pudo levantarse. Lo cierto es que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el monarca más poderoso de su tiempo, murió ahogado en un río de provincias, sin haber alcanzado siquiera Tierra Santa. La noticia se extendió como un rayo por el campamento. La incredulidad fue inmediata. ¿Cómo podía haber desaparecido de forma tan absurda un hombre que durante décadas había desafiado a papas, reyes y ciudades rebeldes? El efecto en la moral del ejército fue devastador. Muchos lo consideraban no solo su comandante, sino el pilar que sostenía toda la empresa. Sin Barbarroja, el prestigio y la cohesión de los cruzados se desmoronaron. Parte de las tropas, desmoralizadas, decidieron regresar a sus hogares. Otras continuaron bajo el mando de su hijo Enrique de Suabia, pero nunca con la misma fuerza. El proyecto de la cruzada había perdido a su figura más veterana y experimentada. A esta tragedia se sumó un problema añadido: el cuerpo del emperador. La intención inicial era llevarlo hasta Jerusalén para enterrarlo en la Ciudad Santa, un gesto cargado de simbolismo que habría reforzado la legitimidad de la cruzada. Sin embargo, la realidad fue otra. En pleno verano y bajo el sol de Anatolia, el cadáver comenzó a descomponerse rápidamente. Se intentaron técnicas rudimentarias de conservación, como hervir la carne para separar los huesos y transportarlos con mayor facilidad, pero nada resultó del todo exitoso. Finalmente, el cuerpo de Barbarroja tuvo que ser enterrado por partes en distintas ciudades de la región, parte en Tarso, parte en Antioquía. El gran emperador, que aspiraba a ser sepultado en Jerusalén como un nuevo héroe de la cristiandad, acabó disperso en tierras ajenas. Esta imagen de fracaso, de un monarca que no pudo culminar su viaje y cuyo cuerpo no alcanzó su destino, marcó profundamente la memoria de la época. La muerte de Federico Barbarroja no fue solo un golpe militar, sino también un terremoto político para la cristiandad. La Tercera Cruzada, que había comenzado con la fuerza conjunta de los tres grandes monarcas de Europa, se vio súbitamente debilitada. El emperador era el más veterano de los tres, y el que había aportado el ejército más numeroso. Su desaparición dejó a Ricardo Corazón de León y a Felipe II de Francia como únicos líderes de peso, pero también como rivales encubiertos más que como aliados. Sin Barbarroja, la empresa perdió cohesión y parte de su legitimidad, lo que se tradujo en divisiones internas y en un progreso mucho más difícil frente a Saladino. En el plano simbólico, el golpe fue aún más duro. La cruzada se había concebido como un acto de fe y un gesto de honor: llevar a los ejércitos de la cristiandad a liberar Jerusalén y demostrar la fortaleza espiritual de Europa. La muerte del emperador lejos de Tierra Santa, en circunstancias casi triviales, fue vista por muchos como un signo de fracaso y hasta como un castigo divino. No poder trasladar su cuerpo a Jerusalén intensificó esta sensación. El monarca que debía encarnar la gloria terminó disperso en tumbas improvisadas de Anatolia. La decepción atravesó no solo a sus soldados, sino a toda la cristiandad que esperaba noticias de una gran victoria.
Es en este contexto de vacío y frustración donde comenzaron a surgir los primeros rumores. En Alemania, especialmente entre los campesinos y los súbditos que lo habían visto como un gobernante invencible, empezó a circular la idea de que Barbarroja no estaba muerto realmente. Se decía que un emperador de tal talla no podía haber acabado de forma tan absurda, y que en realidad dormía en algún lugar oculto, aguardando el momento de regresar. Estas historias, alimentadas por la necesidad de esperanza y por la dificultad de aceptar la derrota, fueron el germen de una de las leyendas más persistentes de la tradición alemana, la del emperador durmiente que algún día volvería para restaurar el imperio. Con el paso de los años, los rumores sobre la supuesta supervivencia de Federico Barbarroja se transformaron en una leyenda plenamente desarrollada. En Alemania comenzó a contarse que el emperador no había muerto, sino que dormía en el interior del monte Kyffhauser, en Turingia. Allí, en una cueva profunda, se decía que permanecía sentado en un trono de piedra, con su barba roja creciendo alrededor de una mesa, enrollándose lentamente como señal del tiempo que transcurría. La imagen era poderosa. No un cadáver disperso en tierras extranjeras, sino un monarca eterno, aguardando el momento propicio para despertar. La leyenda adquirió tintes mesiánicos. Según la tradición, Barbarroja no volvería mientras los cuervos siguieran volando alrededor de la montaña. Cuando el último desapareciera, el emperador abriría los ojos, saldría de su refugio y restauraría el Sacro Imperio, devolviendo la justicia y el orden a Alemania. En tiempos de crisis o de guerras, estas historias cobraban nueva fuerza, porque ofrecían esperanza a un pueblo que buscaba en el mito la promesa de un futuro mejor. El emperador durmiente se convirtió así en un símbolo de resistencia y de identidad nacional, una figura que trascendía la historia para instalarse en la imaginación colectiva. El legado de Barbarroja se consolidó de dos formas: como personaje histórico y como mito legendario. En lo real, su muerte marcó el fracaso simbólico de la Tercera Cruzada y mostró los límites del poder imperial en un contexto de rivalidades europeas. En lo legendario, su figura alimentó durante siglos la idea de que Alemania poseía un monarca oculto, dispuesto a regresar cuando fuera necesario. Ya en el siglo XIX, con el auge del nacionalismo alemán, la leyenda fue recuperada como emblema de unidad e incluso se construyó el imponente monumento del Kyffhauser para mantener viva la memoria. De esta forma, Federico Barbarroja terminó siendo recordado tanto por su trágico final en un río de Anatolia como por su inmortalidad simbólica, encarnada en la esperanza de un retorno imposible. A comienzos del siglo XVIII, los Balcanes eran una tierra convulsa. El Imperio Habsburgo había extendido su dominio sobre parte de Serbia tras expulsar a los otomanos, y las aldeas vivían en una frágil calma marcada por la pobreza, la guerra reciente y el peso de las tradiciones ancestrales. La vida rural estaba impregnada de supersticiones, donde los muertos no eran solo un recuerdo, sino presencias temidas que podían regresar para atormentar a los vivos. En ese mundo fronterizo, donde el cristianismo convivía con restos de creencias populares antiguas, surgió una de las historias más documentadas y extrañas de la Europa moderna, la del supuesto vampiro Arnold Paole. La aldea de Meduegna, como tantas otras, vivía bajo normas sencillas y una religiosidad campesina profundamente ligada a los ciclos de la tierra. La muerte, lejos de ser un tabú, formaba parte de la vida cotidiana, y con ella todo un conjunto de rituales para asegurar que los difuntos descansaran en paz. Pero cuando las desgracias se acumulaban, epidemias, muertes repentinas, cosechas arruinadas, era común buscar responsables más allá de lo humano. Se creía que un muerto inquieto, alguien que en vida había sido maldito o había tenido contacto con lo sobrenatural, podía volver del sepulcro y arrastrar a otros con él. Es en este escenario, cargado de tensiones y miedos colectivos, donde el nombre de Arnold Paole comenzó a resonar con fuerza. Paole era un exsoldado, un hombre acostumbrado a la dureza de la guerra
y al desarraigo de las campañas militares. Según los testimonios recogidos más tarde, había servido en Grecia, un lugar donde, aseguraba, había sufrido el ataque de un vampiro. Él mismo contaba que, para protegerse, había recurrido a remedios populares, comer tierra de la tumba del vampiro y untarse con su sangre, un ritual destinado a romper la maldición. Pese a ello, Paole nunca dejó de vivir bajo la sombra de esa experiencia. En su comunidad era visto con cierta desconfianza. Un hombre marcado, alguien que cargaba con un secreto oscuro que lo vinculaba con fuerzas temidas. Su destino, como se vería años después, estaba unido de manera inseparable a esas creencias que impregnaban la vida de las aldeas balcánicas. Arnold Paul había confesado en vida algo que resultaba inquietante para sus vecinos. Aseguraba que años atrás, durante su servicio militar en Grecia, había sido atacado por un vampiro. No era un comentario menor en una comunidad donde esas palabras tenían un peso enorme. Él mismo relataba que, para protegerse, había seguido un ritual tradicional: comer tierra de la tumba del vampiro y untarse con su sangre, prácticas que, según la superstición, rompían el vínculo con el no muerto. Sin embargo, esa confesión lo convirtió en una figura sospechosa. Aunque trataba de vivir como un campesino más tras retirarse del ejército, muchos lo miraban de reojo, convencidos de que aquel contacto con lo sobrenatural lo había marcado para siempre. En 1726, Paole murió de manera aparentemente accidental. Tras caerse de un carro de heno, su entierro se realizó con normalidad en el cementerio de Meduegna, sin mayores ceremonias que las habituales en una aldea serbia bajo dominio austríaco. No obstante, el recuerdo de su confesión seguía vivo, y en la memoria colectiva quedó grabada la idea de que su muerte podía no ser el final de su historia. Para los campesinos, un difunto que había tenido relación con vampiros podía regresar, y por ello su tumba fue vista desde el inicio con cierto recelo. Poco tiempo después, los rumores comenzaron a propagarse. Vecinos afirmaban haber visto a Paole merodeando por las noches, apareciéndose en sueños o incluso físicamente, atacando a personas de la aldea. No se trataba de meras visiones. En cuestión de semanas, varias muertes misteriosas sacudieron la comunidad. Hombres y mujeres sanos se enfermaron repentinamente, debilitándose sin causa aparente hasta morir. Los relatos coincidían en que las víctimas decían sentirse agotadas, como si algo les hubiera drenado la fuerza vital. El recuerdo de Paole y su confesión cobraron entonces una nueva dimensión. Para muchos, no había duda de que había regresado convertido en vampiro, iniciando un ciclo de desgracias que pronto exigiría medidas desesperadas. Las muertes en la aldea se multiplicaron en cuestión de pocas semanas. En total, al menos 4 vecinos fallecieron de manera repentina, todos ellos con síntomas que los campesinos interpretaban como señal inequívoca del ataque de un vampiro: palidez extrema, debilidad progresiva y una sensación de haber sido drenados durante la noche. El miedo se apoderó de Meduegna. La memoria de Arnold Paul, con su confesión sobre el vampiro griego y la sospecha de que había regresado de la tumba, se convirtió en la única explicación que muchos aceptaban. No se trataba de enfermedad ni de casualidad. Era él, decían, quien desde el más allá cobraba venganza sobre los vivos. La comunidad decidió actuar. En aquel tiempo, las creencias populares otorgaban un papel central a los rituales contra los muertos inquietos. Se organizó una exhumación del cadáver de Paole, y lo que encontraron alimentó aún más la histeria. Al abrir la tumba, el cuerpo se hallaba en un estado anómalo. No estaba reducido a huesos, como era habitual tras varias semanas de entierro, sino que se conservaba incorrupto, con la piel fresca y, según los testigos, con sangre líquida en la boca. Estos detalles eran interpretados como prueba definitiva de que se trataba de un vampiro, aunque en realidad podían deberse a procesos de descomposición retardada. En ese clima de temor, sin embargo, las explicaciones científicas no tenían cabida. El ritual fue implacable. Siguiendo la costumbre local, le clavaron una estaca en el corazón.
lo que provocó, según las crónicas, un ruido como de gemido y la salida de abundante sangre. Después, el cuerpo fue quemado hasta reducirlo a cenizas, para asegurar que no pudiera regresar jamás. No se limitaron solo a Paole. Las supuestas víctimas que habían muerto a causa de él también fueron exhumadas y sometidas a la misma práctica, en un intento desesperado por cortar la cadena de muertes. Con este acto, los aldeanos creyeron haber puesto fin a la amenaza. Pero lo que parecía el cierre de la historia de Arnold Paole sería, en realidad, el inicio de un caso que pronto alcanzaría resonancia internacional. Durante algunos años, la comunidad creyó que la amenaza había terminado con la destrucción del cuerpo de Arnold Paole. Sin embargo, hacia 1731, en la cercana aldea de Kisiljevo, comenzó a circular un nuevo brote de rumores y muertes repentinas. De nuevo, los campesinos hablaban de ataques nocturnos, de enfermos que se debilitaban sin causa aparente y de cadáveres que parecían mantenerse frescos más tiempo de lo normal. En pocos meses, se registraron al menos 17 fallecimientos atribuidos a vampiros. El recuerdo del caso de Paole volvió a cobrar fuerza. Para muchos, aquella cadena de muertes era la prueba de que la maldición no se había detenido, sino que había regresado con más intensidad. El asunto llegó a las autoridades austríacas, que veían con recelo cómo la superstición se mezclaba con el orden social. En plena frontera militar, donde la disciplina era esencial, un brote de pánico podía convertirse en un problema grave. Por eso, se decidió enviar una comisión oficial para investigar. Encabezada por médicos y cirujanos militares, la expedición se trasladó a Kisiljevo en 1732 con el objetivo de verificar lo que estaba ocurriendo. Entre ellos se encontraba Johann Flukinger, médico del ejército, quien más tarde redactaría el célebre informe conocido como Visum et Repertum. Su tarea era aparentemente científica: registrar los hallazgos y dar una explicación. Pero lo que encontraron no hizo más que alimentar la fascinación y el miedo. Las exhumaciones confirmaron los relatos de los aldeanos. De los cuerpos analizados, varios presentaban características insólitas. Estaban intactos, con órganos blandos y sangre líquida en su interior, incluso meses después del entierro. Algunos tenían uñas y cabello que parecían haber crecido, un efecto conocido hoy por los procesos de deshidratación y retracción de la piel, pero que entonces se interpretaba como signo inequívoco de actividad sobrenatural. Los cirujanos, formados en la medicina militar, pero sin conocimientos de microbiología o tanatología moderna, consignaron fielmente estos detalles en el informe. Lo que debía ser un estudio racional se convirtió en el primer documento oficial que hablaba explícitamente de vampiros, otorgando un respaldo sin precedentes a una creencia que, hasta entonces, había permanecido en el ámbito del folclore. El 26 de enero de 1732, Johann Flukinger y los demás cirujanos militares entregaron su informe oficial, el Visum et Repertum. En él se describían con detalle las exhumaciones realizadas en Kisiljevo, señalando la presencia de sangre fresca en varios cadáveres, la conservación anómala de los cuerpos y la muerte de numerosas personas bajo sospecha de ataque vampírico. Lo más significativo fue el uso explícito del término vampiro, que aparecía en un documento firmado por profesionales y avalado por las autoridades del Imperio Habsburgo. Este gesto otorgaba un peso inusual a lo que, hasta ese momento, se había transmitido principalmente como rumor o superstición campesina. La noticia no tardó en extenderse más allá de las fronteras de Serbia. En cuestión de meses, el caso llegó a las gacetas de Viena, y desde allí se difundió por Alemania, Francia e Inglaterra. Intelectuales, clérigos y científicos debatieron con pasión sobre el informe. Algunos lo veían como prueba irrefutable de la existencia de vampiros, mientras que otros lo consideraban una muestra de la ignorancia popular, reforzada por la credulidad de los médicos militares. En cualquier caso, la publicación marcó un antes y un después. La figura del vampiro había salido del ámbito rural y se había instalado en la cultura escrita de toda Europa. El legado de Arnold Paole es innegable.
Su caso se convirtió en una de las piedras angulares del mito moderno del vampiro, inspirando relatos posteriores y alimentando la imaginación colectiva durante siglos. A diferencia de otras historias, esta contaba con un documento oficial, con nombres y fechas precisas, lo que le otorgaba una autoridad difícil de ignorar. Desde entonces, los vampiros dejaron de ser simples criaturas del folclore balcánico, para transformarse en protagonistas de una tradición literaria y cultural que alcanzaría su culmen con autores como Bram Stoker en el siglo XIX. Así, lo que comenzó en una aldea serbia marcada por el miedo, se convirtió en uno de los relatos más influyentes y universales de la historia de Europa. El tesoro de los cátaros en Montségur, Francia. A comienzos del siglo XIII, el sur de Francia era una tierra distinta al resto del reino. En la región de Occitania florecía una cultura particular, con una lengua propia, costumbres diferenciadas y una fuerte tradición de autonomía frente a la autoridad de París. Fue en ese entorno donde el catarismo encontró terreno fértil. Este movimiento religioso, surgido en el siglo XII y expandido desde el Languedoc, proponía una visión del cristianismo muy diferente a la que defendía Roma. Rechazaba la riqueza de la Iglesia, condenaba el lujo de los clérigos y predicaba un retorno radical a la austeridad y a la vida espiritual. Sus líderes, conocidos como perfectos, vivían con una disciplina ascética y eran admirados por muchos campesinos y señores locales que veían en ellos un ejemplo frente al poder eclesiástico tradicional. Para la Iglesia católica, el catarismo no era simplemente una disidencia, sino una amenaza directa. Su teología dualista, que hablaba de un mundo espiritual puro enfrentado a un mundo material corrupto, cuestionaba de raíz la autoridad papal y la legitimidad de los sacramentos. Esto provocó que desde Roma se lanzaran constantes advertencias y condenas, hasta que finalmente se decidió organizar una cruzada contra los albigenses, como también se llamaba a los cátaros. Así, la tensión entre Occitania y la Iglesia fue escalando, no solo en el plano religioso, sino también en el político y militar, pues el rey de Francia vio en esta cruzada una oportunidad para extender su dominio sobre un territorio que gozaba de cierta independencia. En ese escenario convulso, el castillo de Montségur se convirtió en un refugio y un símbolo. Situado en los Pirineos, en una elevación rocosa de difícil acceso, la fortaleza parecía un lugar hecho para resistir. Desde comienzos del siglo XIII, se fue consolidando como el centro espiritual y estratégico del catarismo. Allí se reunían los perfectos, se resguardaban los seguidores más comprometidos, y según las crónicas, también se protegían bienes de valor que la comunidad quería preservar. La geografía del lugar, su altura y su aislamiento reforzaron la percepción de Montségur como último baluarte de una fe perseguida, un enclave que encarnaba la resistencia frente a un enemigo poderoso, y que, con el tiempo, se transformaría en uno de los escenarios legendarios más recordados de la Edad Media europea. La cruzada contra los albigenses, convocada oficialmente por el Papa Inocencio III en 1209, había marcado un antes y un después en el sur de Francia. Aunque las primeras ofensivas fueron especialmente duras como la célebre matanza de Béziers, la represión contra los cátaros se prolongó durante décadas, alternando campañas militares con procesos inquisitoriales. Montségur, que hasta entonces había servido como un centro espiritual y defensivo, se fue convirtiendo en la última gran fortaleza del catarismo. Hacia 1243, las tropas reales francesas, apoyadas por la Iglesia, decidieron acabar con aquel reducto que todavía resistía. El asedio comenzó en la primavera de ese mismo año, y se prolongó durante muchos meses. Los sitiadores levantaron campamentos alrededor de la montaña y cortaron todas las vías de acceso, asegurándose de que ni alimentos ni refuerzos pudieran llegar a los defensores. Los registros de la época hablan de más de 200 personas refugiadas en el interior, entre ellas no solo soldados, sino también mujeres, niños y los perfectos, los líderes espirituales del movimiento. La ubicación de la fortaleza, en un espolón rocoso de difícil acceso,
dificultaba los ataques directos, pero el bloqueo poco a poco surtía efecto, desgastando física y moralmente a los refugiados. Dentro de Montségur, la situación se fue volviendo desesperada. La falta de alimentos llevó al hambre, y el invierno de 1243-1244, uno de los más fríos de la época, hizo todavía más insoportable la resistencia. La escasez de leña y recursos básicos obligaba a racionar todo lo que quedaba, mientras los sitiados veían cómo cada intento de romper el cerco fracasaba. Aún así, muchos se mantenían firmes, convencidos de que rendirse equivalía a traicionar su fe y aceptar la condena de la Inquisición. Ese contraste entre el poder implacable de las tropas reales y la resistencia espiritual de los cátaros convirtió el asedio de Montségur en un episodio de gran carga simbólica, un choque desigual que iba más allá de lo militar y que representaba la lucha por la supervivencia de una creencia perseguida hasta el exterminio. La cruzada contra los albigenses, convocada oficialmente por el Papa Inocencio III en 1209, había marcado un antes y un después en el sur de Francia. Aunque las primeras ofensivas fueron especialmente duras, como la célebre matanza de Béziers, la represión contra los cátaros se prolongó durante décadas, alternando campañas militares con procesos inquisitoriales. Montségur, que hasta entonces había servido como un centro espiritual y defensivo, se fue convirtiendo en la última gran fortaleza del catarismo, hacia 1243. Las tropas reales francesas, apoyadas por la Iglesia, decidieron acabar con aquel reducto que todavía resistía. El asedio comenzó en la primavera de ese mismo año y se prolongó durante muchos meses. Los sitiadores levantaron campamentos alrededor de la montaña y cortaron todas las vías de acceso, asegurándose de que ni alimentos ni refuerzos pudieran llegar a los defensores. Los registros de la época hablan de más de 200 personas refugiadas en el interior, entre ellas no solo soldados, sino también mujeres, niños y los perfectos, los líderes espirituales del movimiento. La ubicación de la fortaleza, en un espolón rocoso de difícil acceso, dificultaba los ataques directos, pero el bloqueo poco a poco surtía efecto, desgastando física y moralmente a los refugiados. Dentro de Montségur, la situación se fue volviendo desesperada. La falta de alimentos llevó al hambre, y el invierno de 1243-1244, uno de los más fríos de la época, hizo todavía más insoportable la resistencia. La escasez de leña y recursos básicos obligaba a racionar todo lo que quedaba, mientras los sitiados veían cómo cada intento de romper el cerco fracasaba. Aún así, muchos se mantenían firmes, convencidos de que rendirse equivalía a traicionar su fe y aceptar la condena de la Inquisición. Ese contraste entre el poder implacable de las tropas reales y la resistencia espiritual de los cátaros convirtió el asedio de Montségur en un episodio de gran carga simbólica, un choque desigual que iba más allá de lo militar y que representaba la lucha por la supervivencia de una creencia perseguida hasta el exterminio. La incógnita sobre el contenido de los cofres ha sido, desde el siglo XIII, el motor principal de la leyenda de Montségur. En un primer momento, lo más lógico parecía pensar que se trataba del tesoro material de la comunidad cátara, oro procedente de donaciones, objetos litúrgicos, tal vez documentos administrativos o religiosos que deseaban preservar. El catarismo, pese a su carácter austero, había acumulado recursos gracias a la protección de nobles occitanos y al apoyo de campesinos devotos. No era descabellado imaginar que guardaran reservas económicas con las que esperaban resistir o mantener viva su red de creyentes. Sin embargo, el hecho de que 4 hombres se arriesgaran a escapar en plena noche, en condiciones extremas, sugería que llevaban algo más que simples bienes materiales. A partir de la Edad Moderna, la interpretación dio un salto hacia lo legendario. En un contexto en el que el Santo Grial se estaba consolidando como mito literario en Europa, Montségur fue rápidamente vinculado con la copa sagrada. Escritores románticos y esoteristas del siglo XIX vieron en la fuga de los cofres la oportunidad de unir 2 tradiciones poderosas: la espiritualidad cátara y la búsqueda del Grial. La idea de que los perfectos habían custodiado un objeto capaz de encarnar la pureza de su fe
caló hondo en la imaginación popular. Con ello, Montségur dejó de ser únicamente el escenario de un martirio colectivo para convertirse en la posible guarida de uno de los misterios más universales del cristianismo. Sin embargo, lo cierto es que nunca se halló prueba alguna. Ningún documento posterior aclaró el destino de los cofres. Ni los registros inquisitoriales ni las crónicas reales mencionaron hallazgos tras la caída de la fortaleza. Esa ausencia de evidencias resultó paradójicamente favorable para la leyenda. Lo desconocido se convirtió en terreno fértil para la especulación. Cuanto más pasaba el tiempo sin respuestas, más atractivo resultaba imaginar que lo que se ocultó en 1244 seguía aún escondido en algún rincón de los Pirineos, aguardando el momento de ser revelado. Así, el misterio de Montségur se mantuvo vivo no por lo que se sabía, sino precisamente por lo que nunca se pudo confirmar. Con el paso de los siglos, el tesoro de Montségur fue reinterpretado de muchas maneras. Para algunos historiadores y teólogos, lo que los cátaros preservaron en aquellos cofres no fue oro ni reliquias, sino su propio legado espiritual, manuscritos, evangelios traducidos o doctrinas que contradecían la ortodoxia romana. En esa lectura, el tesoro habría sido simbólico, una herencia de pensamiento y fe que se intentó salvar de la hoguera y que quizás se perdió en el camino. Esta visión encaja con el carácter austero de los perfectos y con el hecho de que el catarismo sobrevivió, aunque debilitado, en pequeños núcleos clandestinos durante algún tiempo después de 1244. La fascinación moderna, sin embargo, tomó otro rumbo. A partir del siglo XIX, Montségur se convirtió en un emblema del romanticismo, con viajeros y escritores que lo describían como un monte del destino, donde se mezclaban la tragedia y el misterio. En el siglo XX, la leyenda fue retomada por corrientes esotéricas y ocultistas, que la relacionaron con sociedades secretas y con la supuesta pervivencia del Santo Grial en Europa. Autores contemporáneos de historia alternativa y novelistas populares contribuyeron a mantener vivo el mito, reforzando la idea de que bajo las piedras de Montségur todavía aguarda un secreto milenario. Hoy, el legado de Montségur es doble y contradictorio. Por un lado, la historia real recuerda la violencia de la cruzada contra los albigenses y el martirio de más de 200 hombres y mujeres que murieron por su fe, un episodio que dejó una cicatriz en la memoria occitana. Por otro, la leyenda del tesoro transformó la fortaleza en un símbolo universal de misterio, comparable a otros grandes enigmas medievales como el Grial o el tesoro templario. Montségur, elevado en lo alto de su roca pirenaica, sigue siendo visitado como lugar de memoria y de mito, recordando al viajero que, en la frontera entre historia y leyenda, a veces lo no resuelto pesa más que lo documentado. Los ataúdes diminutos de Arthur Seat, Escocia. A comienzos del siglo XIX, Escocia vivía un momento de contrastes profundos. Por un lado, Edimburgo se consolidaba como centro de la Ilustración y del progreso, con universidades prestigiosas, avances médicos y una vida intelectual vibrante. Por otro, bajo esa fachada moderna persistían fuertes tensiones sociales, pobreza en los barrios bajos, supersticiones populares y un clima de desconfianza alimentado por los crímenes recientes que habían sacudido a la ciudad, como los de Burke y Hare en 1828. En ese ambiente, lo misterioso y lo macabro encontraban un terreno fértil para instalarse en la imaginación colectiva. El escenario de este enigma fue Arthur's Seat, la gran colina volcánica que domina Edimburgo. Desde tiempos antiguos, el lugar había estado asociado a leyendas celtas, a historias de brujería y a creencias sobre apariciones sobrenaturales. Sus grutas y salientes de roca ofrecían escondites naturales que excitaban la curiosidad de niños y pastores, y que eran considerados espacios cargados de misterio. Arthur's Seat, a la vez refugio natural y símbolo de la ciudad, se convirtió en el marco perfecto para un hallazgo que pronto iba a desconcertar a todos. El episodio clave ocurrió en 1836, cuando un grupo de niños exploraba la ladera oriental de la colina. En una pequeña cueva, oculta entre las rocas,
encontraron algo inesperado. 17 diminutos ataúdes de madera, cuidadosamente alineados y protegidos del paso del tiempo. Cada ataúd medía apenas unos centímetros, con tapas talladas y cerradas con clavos, y en su interior había figurillas humanas vestidas con ropas de tela cosidas a mano. El descubrimiento resultó tan insólito que rápidamente se difundió por la ciudad, y con ello empezaron las preguntas. ¿Quién los había colocado allí? ¿Con qué propósito y por qué precisamente 17? Los pequeños ataúdes hallados en Arthur Seat presentaban unas características tan peculiares que sorprendieron incluso a quienes estaban acostumbrados a los objetos más extraños de la tradición popular. Cada uno de ellos estaba fabricado en madera ligera, de entre 8 y 10 centímetros de largo, con tapa tallada y clavos diminutos que sellaban su interior. Al abrirlos, se descubrió que guardaban figurillas humanas rudimentarias, pero con un detalle llamativo. Estaban vestidas con prendas de tela cosidas a mano, como si alguien hubiera dedicado tiempo y cuidado a dotarlas de cierta dignidad funeraria. Las costuras, simples pero firmes, mostraban que no se trataba de un juego improvisado, sino de un trabajo minucioso. Algunas figuras presentaban rasgos tallados en el rostro y las manos, aunque el paso del tiempo había borrado muchos de esos detalles. La noticia del hallazgo no tardó en llegar a los periódicos de Edimburgo. Crónicas locales describieron los ataúdes como un misterio fúnebre, y hablaron de la inquietud que causaba ver aquellos diminutos cuerpos en un monte tan cargado de leyendas. La reacción del público osciló entre la fascinación y el miedo. Para algunos, era la prueba de un ritual oculto, quizá de origen pagano o de prácticas de brujería que todavía persistían en los márgenes de la sociedad escocesa. Para otros, podía tratarse de un gesto piadoso, un intento de dar sepultura simbólica a quienes no la habían recibido en vida. Lo cierto es que, en un contexto donde la religión y la superstición convivían estrechamente, cualquier explicación parecía plausible y a la vez insuficiente. La época victoriana estaba marcada por una relación ambivalente con la muerte. Por un lado, los avances médicos y científicos buscaban racionalizar todo fenómeno. Por otro, la sociedad mantenía un fuerte apego a rituales y símbolos ligados al más allá. La fascinación por el espiritismo comenzaba a despuntar, y prácticas como las sesiones de comunicación con difuntos o los amuletos de protección circulaban entre la población urbana. En este marco, los ataúdes diminutos encajaban perfectamente como objeto de especulación. Podían ser vestigio de un rito mágico, un amuleto protector contra la muerte, o incluso una forma popular de procesar el trauma de los asesinatos recientes en Edimburgo. La cultura de la época, con su mezcla de racionalidad y misterio, ofrecía el caldo de cultivo ideal para que un hallazgo como este no se redujera a mera curiosidad, sino que se transformara en leyenda. A comienzos del siglo XIX, Escocia vivía un momento de contrastes profundos. Por un lado, Edimburgo se consolidaba como centro de la Ilustración y del progreso, con universidades prestigiosas, avances médicos y una vida intelectual vibrante. Por otro, bajo esa fachada moderna persistían fuertes tensiones sociales, pobreza en los barrios bajos, supersticiones populares y un clima de desconfianza alimentado por los crímenes recientes que habían sacudido a la ciudad, como los de Burke y Hare en 1828. En ese ambiente, lo misterioso y lo macabro encontraban un terreno fértil para instalarse en la imaginación colectiva. El escenario de este enigma fue Arthur's Seat, la gran colina volcánica que domina Edimburgo. Desde tiempos antiguos, el lugar había estado asociado a leyendas celtas, a historias de brujería y a creencias sobre apariciones sobrenaturales. Sus grutas y salientes de roca ofrecían escondites naturales que excitaban la curiosidad de niños y pastores, y que eran considerados espacios cargados de misterio. Arthur's Seat, a la vez refugio natural y símbolo de la ciudad, se convirtió en el marco perfecto para un hallazgo que pronto iba a desconcertar a todos. El episodio clave ocurrió en 1836, cuando un grupo de niños exploraba la ladera oriental de la colina. En una pequeña cueva, oculta entre las rocas, encontraron algo inesperado. 17 diminutos ataúdes de madera, cuidadosamente alineados y protegidos del paso del tiempo. Cada ataúd medía apenas unos centímetros,
con tapas talladas y cerradas con clavos, y en su interior había figurillas humanas vestidas con ropas de tela cosidas a mano. El descubrimiento resultó tan insólito que rápidamente se difundió por la ciudad, y con ello empezaron las preguntas. ¿Quién los había colocado allí? ¿Con qué propósito y por qué precisamente 17? Los pequeños ataúdes hallados en Arthur Seat presentaban unas características tan peculiares que sorprendieron incluso a quienes estaban acostumbrados a los objetos más extraños de la tradición popular. Cada uno de ellos estaba fabricado en madera ligera, de entre 8 y 10 centímetros de largo, con tapa tallada y clavos diminutos que sellaban su interior. Al abrirlos, se descubrió que guardaban figurillas humanas rudimentarias, pero con un detalle llamativo. Estaban vestidas con prendas de tela cosidas a mano, como si alguien hubiera dedicado tiempo y cuidado a dotarlas de cierta dignidad funeraria. Las costuras, simples pero firmes, mostraban que no se trataba de un juego improvisado, sino de un trabajo minucioso. Algunas figuras presentaban rasgos tallados en el rostro y las manos, aunque el paso del tiempo había borrado muchos de esos detalles. La noticia del hallazgo no tardó en llegar a los periódicos de Edimburgo. Crónicas locales describieron los ataúdes como un misterio fúnebre, y hablaron de la inquietud que causaba ver aquellos diminutos cuerpos en un monte tan cargado de leyendas. La reacción del público osciló entre la fascinación y el miedo. Para algunos, era la prueba de un ritual oculto, quizá de origen pagano o de prácticas de brujería que todavía persistían en los márgenes de la sociedad escocesa. Para otros, podía tratarse de un gesto piadoso, un intento de dar sepultura simbólica a quienes no la habían recibido en vida. Lo cierto es que, en un contexto donde la religión y la superstición convivían estrechamente, cualquier explicación parecía plausible y a la vez insuficiente. La época victoriana estaba marcada por una relación ambivalente con la muerte. Por un lado, los avances médicos y científicos buscaban racionalizar todo fenómeno. Por otro, la sociedad mantenía un fuerte apego a rituales y símbolos ligados al más allá. La fascinación por el espiritismo comenzaba a despuntar, y prácticas como las sesiones de comunicación con difuntos o los amuletos de protección circulaban entre la población urbana. En este marco, los ataúdes diminutos encajaban perfectamente como objeto de especulación. Podían ser vestigio de un rito mágico, un amuleto protector contra la muerte, o incluso una forma popular de procesar el trauma de los asesinatos recientes en Edimburgo. La cultura de la época, con su mezcla de racionalidad y misterio, ofrecía el caldo de cultivo ideal para que un hallazgo como este no se redujera a mera curiosidad, sino que se transformara en leyenda. Tras el hallazgo, los pequeños ataúdes no corrieron buena suerte. Muchos de los niños que los habían encontrado los llevaron como curiosidad a sus casas, y varios se perdieron o fueron destruidos por simple descuido. Con el tiempo, solo sobrevivieron 8 de los 17 originales, que acabaron en manos de coleccionistas y finalmente fueron depositados en el Museo Nacional de Escocia en Edimburgo, donde todavía hoy pueden contemplarse. Su estado de conservación, aunque incompleto, sigue transmitiendo la rareza de aquel hallazgo y la delicadeza con la que alguien, en algún momento, confeccionó las figurillas y sus pequeños ataúdes. El enigma ha seguido atrayendo a investigadores modernos, que han analizado tanto la madera como las telas y el estilo de los objetos. Algunos concluyen que podrían tratarse de exvotos, pequeñas ofrendas rituales para pedir protección, o para conmemorar a difuntos olvidados. Otros ven en ellos un reflejo de la cultura popular escocesa frente a la muerte, una especie de ejercicio colectivo para simbolizar la pérdida. En cambio, los más escépticos insisten en que no hay evidencia alguna que los relacione con asesinatos o con prácticas mágicas, y que lo más probable es que fueran una obra artesanal sin un trasfondo tan oscuro. Pese a las investigaciones, ninguna de las teorías ha logrado imponerse de manera definitiva, y el misterio sigue intacto. El legado de los ataúdes diminutos de Arthur Seat es, en última instancia, el de un enigma que resiste al tiempo. En ellos se cruzan la superstición popular, el recuerdo de crímenes célebres y el atractivo universal por los objetos inexplicables. Convertidos en pieza de museo,
siguen generando las mismas preguntas que en 1836. ¿Eran símbolos piadosos, restos de brujería o una conmemoración macabra? Su sola presencia en las vitrinas recuerda que, incluso en la era victoriana, con todos sus avances científicos, lo misterioso seguía teniendo un espacio en la vida cotidiana. Y hoy, casi 2 siglos después, continúan siendo uno de los secretos mejor guardados de Edimburgo, prueba de que hay enigmas que nunca encuentran una respuesta definitiva. El corazón incorrupto de Anna Maria Taigi. La vida de Anna Maria Taigi se sitúa en un período de enormes tensiones para la Iglesia y para la ciudad de Roma. Nació en 1769 en Siena, pero siendo niña se trasladó con su familia a la capital en un momento en que Europa estaba a punto de sacudirse por completo con la Revolución Francesa y poco después con las guerras napoleónicas. Roma, centro de la cristiandad, no era ajena a ese clima. Sufrió ocupaciones militares, confiscaciones de bienes e incluso el secuestro del propio Papa Pío VII por parte de Napoleón. En medio de este torbellino político y religioso, la religiosidad popular buscaba figuras que representaran firmeza espiritual frente a la incertidumbre del mundo. Era la época en que la santidad no se entendía solo en los altares, sino también en personas comunes que parecían escogidas por Dios para dar testimonio. En este contexto aparece Anna Maria Taigi, una mujer que, a diferencia de muchos místicos medievales, no fue monja ni religiosa, sino esposa y madre. Se casó joven con Domenico Taigi, con quien tuvo 7 hijos, y llevó una vida sencilla marcada por la pobreza y la austeridad. Lo que la distinguía no era su posición social ni su educación, sino los fenómenos extraordinarios que comenzaron a rodearla, visiones, éxtasis y una sensibilidad espiritual que la colocaron pronto en el centro de atención. Su figura resultaba aún más llamativa porque demostraba que la santidad podía alcanzarse en medio de la vida ordinaria, sin necesidad de claustros ni votos monásticos. A lo largo de su vida, Anna Maria fue consultada por cardenales, sacerdotes, nobles e incluso por el propio Papa, que valoraban sus dones proféticos y su capacidad de consejo. Se decía que tenía un sol interior, una especie de visión constante en la que contemplaba el estado de las almas y los designios de Dios. Para muchos, aquello la convertía en un canal directo entre lo humano y lo divino. Su fama creció rápidamente, y aunque algunos la veían con escepticismo, la mayoría de los contemporáneos coincidía en que su vida estaba marcada por una profunda espiritualidad. Murió en Roma en 1837 con fama de santidad, dejando tras de sí un eco de admiración que preparó el camino para que la Iglesia comenzara a investigar oficialmente su causa. Anna Maria Taigi falleció en Roma en 1837, a los 68 años, después de una vida que ya en vida había sido considerada ejemplar, y para muchos, marcada por la santidad. Su muerte no pasó desapercibida. El eco de sus visiones y de sus dones espirituales se había extendido tanto que la noticia atrajo a numerosos fieles, convencidos de que aquella mujer sencilla había sido un instrumento de Dios. Fue enterrada en un clima de veneración que contrastaba con el destino de tantos otros romanos anónimos de la época, y pronto su tumba comenzó a recibir visitas constantes de personas que pedían intercesión y relataban gracias recibidas al orar junto a sus restos. Ese creciente fervor llevó a que la Iglesia decidiera comprobar el estado de su cuerpo. Las exhumaciones se realizaron en varias ocasiones durante los años posteriores, y lo que encontraron sorprendió a todos. El cuerpo de Anna Maria se mantenía incorrupto, sin los signos habituales de la descomposición. En una época en que los fenómenos de incorruptibilidad se interpretaban como un sello de santidad, el hecho fue considerado un signo favorable en vistas a un proceso de beatificación. Los informes eclesiásticos recogen que su cuerpo se hallaba en un estado de conservación inusual, lo que reforzó aún más su fama entre los fieles. En una de esas revisiones, los responsables decidieron separar su corazón del resto del cuerpo para conservarlo aparte en un relicario. Era una práctica habitual en algunos procesos de veneración.
Dividir las reliquias permitía que fueran custodiadas en lugares distintos y facilitaba el culto. El corazón fue colocado en Roma, protegido en un recipiente especial y pronto objeto de devoción pública. No se trataba solo de un órgano preservado, sino de un símbolo. En la espiritualidad católica, el corazón representaba la entrega, la caridad y el amor divino, virtudes que se atribuían de manera destacada a Anna Maria Taigi. Así, lo que comenzó como un hecho biológico, la conservación extraordinaria de su cuerpo, se transformó en un poderoso emblema religioso que marcaría el rumbo de su memoria en los años siguientes. Apenas unas décadas después de su muerte, la figura de Anna Maria Taigi ya había despertado tanto interés que la Iglesia abrió formalmente su proceso de beatificación en 1863. Este procedimiento no solo consistía en evaluar los testimonios sobre su vida y virtudes, sino también en analizar con rigor los fenómenos extraordinarios que la rodeaban. En los expedientes se recopilaron las declaraciones de personas que la habían conocido en vida, así como descripciones minuciosas de los estados en que se encontró su cuerpo durante las exhumaciones. Los informes confirmaban la incorruptibilidad de los restos, un hecho que en la tradición católica se interpretaba como señal de santidad, y que reforzaba la idea de que la mujer había sido escogida por Dios para una misión especial. La noticia del corazón incorrupto pronto comenzó a circular más allá de los documentos oficiales. Entre los fieles de Roma se hablaba con entusiasmo de cómo aquel órgano, separado del cuerpo y colocado en un relicario, se mantenía intacto pese al paso de los años. En una ciudad acostumbrada a custodiar reliquias, el corazón de Anna Maria adquirió rápidamente un aura particular. No se trataba de un fragmento de mártir del pasado, sino del corazón de una mujer contemporánea, conocida por muchos y recordada por sus visiones y profecías. Esa cercanía temporal hacía que la devoción se sintiera aún más viva. El efecto inmediato fue una afluencia creciente de peregrinos que acudían a venerar la reliquia. Viajeros de distintos rincones de Italia, e incluso del extranjero, se acercaban a Roma no solo para visitar los grandes templos y las tumbas de los apóstoles, sino también para detenerse ante el relicario de la mística romana. Allí rezaban, dejaban ofrendas y pedían intercesión en enfermedades, problemas familiares o decisiones difíciles. La noticia de supuestas gracias recibidas al invocar su nombre comenzó a circular, alimentando aún más la devoción. De este modo, el corazón incorrupto se convirtió en un imán espiritual que mantenía viva la memoria de Anna Maria Taigi, reforzando la percepción de que no solo había sido una mujer excepcional en vida, sino también después de la muerte. Con el paso de los años, la devoción hacia el corazón de Anna Maria Taigi comenzó a generar un relato paralelo, que ya no estaba recogido en los documentos oficiales de la Iglesia, sino en las voces del pueblo. Fue entonces cuando nació la leyenda de que aquel corazón incorrupto no solo estaba preservado, sino que mostraba signos de vida. Algunos fieles aseguraban que, en determinadas fechas, especialmente vinculadas a festividades religiosas o a momentos de oración intensa, se podía percibir un leve latido en su interior. Era un murmullo apenas perceptible, como un palpitar suave que muchos interpretaban como una señal de que Anna Maria seguía acompañando a los devotos desde el cielo. El rumor se extendió pronto, transmitido de boca en boca y reforzado por la credulidad propia de la religiosidad popular del siglo XIX. En una época en que los milagros eran vistos como confirmación de fe, la idea de un corazón incorrupto que todavía latía encajaba a la perfección con la imagen de santidad que rodeaba a Anna Maria. Incluso se contaba que quienes rezaban con fervor podían escuchar aquel palpitar como respuesta a sus plegarias, un signo de que su intercesión era escuchada. Estas narraciones, aunque nunca verificadas ni respaldadas por estudios médicos o por la autoridad eclesiástica, circularon durante décadas y se convirtieron en parte inseparable de su leyenda. Para los creyentes, este supuesto fenómeno no era solo una curiosidad piadosa, sino un mensaje espiritual con un significado profundo. El corazón es, en la tradición cristiana, símbolo del amor y de la entrega,
Que el de Ana María siguiera latiendo era interpretado como prueba de que su caridad y su compasión no habían terminado con la muerte. En otras palabras, no era un órgano físico lo que se mantenía vivo, sino su capacidad de interceder y de amar a los fieles como madre espiritual. Esa interpretación dotaba al relato de una fuerza emocional enorme. Quienes acudían al relicario no solo veneraban un resto incorrupto, sino que se sentían escuchados y acompañados, como si de algún modo el latido invisible del corazón marcara un vínculo entre la tierra y el cielo. Ante la fuerza que había cobrado el rumor del corazón que latía, la Iglesia adoptó una postura prudente. En los documentos oficiales del proceso de beatificación solo se hacía referencia a la incorruptibilidad del cuerpo y a las virtudes heroicas de Ana María Taigi, sin mencionar en ningún momento fenómenos extraordinarios vinculados al relicario. El Vaticano nunca confirmó los testimonios sobre supuestos latidos, ni los incluyó entre las pruebas de santidad. Con esto, buscaba mantener la devoción en un terreno seguro, evitando exageraciones que pudieran ser objeto de crítica en un siglo en el que la ciencia comenzaba a ganar peso frente a las creencias populares. La Iglesia reconocía el hecho verificable, la conservación del cuerpo, pero dejaba a la tradición oral la tarea de mantener viva la parte legendaria. Pese a esta cautela oficial, el mito se mantuvo fuerte entre los fieles. Generación tras generación, en Roma y en otros lugares, se siguió transmitiendo la idea de que el corazón de Ana María podía latir en respuesta a las oraciones. Para muchos lo importante no era comprobarlo, sino creerlo. El relato ofrecía esperanza, alimentaba la fe y reforzaba la imagen de una santa cercana que se preocupaba por los problemas cotidianos. Así, la frontera entre lo histórico y lo legendario quedó difuminada. Mientras los teólogos hablaban de virtudes y procesos canónicos, el pueblo seguía repitiendo que allí, en un relicario, aún se escuchaba un corazón palpitando por ellos. Hoy, el legado del corazón incorrupto de Ana María Taigi sigue presente como un ejemplo de cómo los hechos verificados y las creencias populares pueden entrelazarse hasta formar una tradición duradera. Su caso muestra que la santidad en la memoria colectiva no se construye solo con documentos oficiales, sino también con historias transmitidas al calor de la fe. En la Roma contemporánea, su relicario todavía atrae a devotos y curiosos, algunos buscando el testimonio tangible de su vida ejemplar y otros dejándose llevar por la fascinación de un mito que ha resistido el paso de los siglos. En definitiva, lo que permanece vivo no es tanto un corazón físico, sino la certeza de que la figura de Ana María Taigi late aún en la devoción de quienes siguen pronunciando su nombre. El tesoro templario de Gisors, Francia. A comienzos del siglo XIV, Europa asistió a uno de los episodios más dramáticos de la Edad Media, la caída de la Orden del Temple. Fundada en el siglo XII para proteger a los peregrinos en Tierra Santa, la Orden había acumulado a lo largo de 2 siglos un enorme poder económico, militar y político. Controlaba fortalezas, rutas comerciales y préstamos a reyes y nobles, lo que la convertía en una fuerza respetada, pero también temida. En 1307, el rey Felipe IV de Francia, endeudado con los templarios y deseoso de eliminar su influencia, lanzó una ofensiva contra ellos con acusaciones de herejía, idolatría y prácticas ocultas. Miles de caballeros fueron arrestados, torturados y juzgados en un proceso que culminó con la disolución de la orden decretada por el Papa Clemente V en 1312. En ese marco de persecución, surgió el misterio de qué ocurrió con las riquezas templarias. La orden había gestionado durante décadas donaciones, botines de guerra y reliquias traídas de Oriente, y se suponía que en sus arcas debía de haber un tesoro considerable. Aunque parte de sus bienes fueron incautados oficialmente por la corona y la Iglesia, circularon rumores de que gran parte de sus cofres había desaparecido antes de ser confiscados. Esta incertidumbre alimentó todo tipo de leyendas sobre tesoros ocultos y reliquias secretas, que en muchos casos se vincularon a fortalezas templarias estratégicas. Uno de esos lugares fue el castillo de Gisors, en Normandía. Situado en una posición estratégica entre París y la costa, Gisors
había sido durante años una fortaleza de enorme valor militar y económico. En el siglo XIII estuvo bajo custodia templaria, y por ello se convirtió en uno de los enclaves señalados cuando comenzaron a circular rumores sobre bienes ocultos de la orden. La fortaleza, con sus murallas imponentes, sus torres y sus pasadizos subterráneos, parecía el escenario perfecto para albergar un secreto. En los documentos franceses del siglo XIV aparece mencionada como lugar donde se trasladaron cofres procedentes de París, lo que bastó para cimentar la sospecha de que allí pudo quedar guardado parte del legado templario. Tras las detenciones de 1307 y la progresiva disolución de la Orden del Temple, las autoridades francesas se ocuparon de inventariar y trasladar los bienes confiscados. Entre esos movimientos aparece un detalle clave. Documentos de la época mencionan que cofres y arcas fueron llevados desde París hacia Normandía, aunque en los registros oficiales se hablaba de bienes confiscados o objetos de valor. Nunca se especificaba con precisión qué contenían, lo que dio pie a múltiples interpretaciones. Algunos cronistas posteriores afirmaron que no solo se trataba de dinero y documentos, sino de objetos de gran importancia simbólica que los templarios habían custodiado desde su estancia en Jerusalén. El castillo de Gisors se convirtió en el centro de estas sospechas. La fortaleza, que había tenido presencia templaria en tiempos anteriores, reunía las condiciones ideales para convertirse en refugio de bienes preciados: muros sólidos, ubicación estratégica y la posibilidad de ocultar objetos en sus sótanos y pasadizos. Las menciones documentales del siglo XIV, que relacionaban Gisors con cofres trasladados desde París, reforzaron la creencia de que el lugar había servido de depósito secreto. Aunque no se sabe con certeza si esos cofres eran parte del tesoro templario o simplemente archivos y pertenencias administrativas, la asociación quedó grabada en la memoria colectiva. En ese ambiente de incertidumbre, las especulaciones no tardaron en crecer. Ya en el propio siglo XIV comenzaron a circular rumores sobre que los templarios habían logrado ocultar lo más valioso antes de ser apresados. Se hablaba de riquezas materiales: oro, plata, piedras preciosas, pero también de reliquias de Jerusalén, objetos vinculados a la pasión de Cristo, o incluso documentos secretos que revelaban misterios de la Iglesia. La mezcla de bienes reales y supuestos tesoros legendarios hizo que Gisors adquiriera un aura especial. No solo era una fortaleza más, sino un lugar envuelto en un silencio sospechoso que alimentaba la imaginación de su tiempo. Con el paso de los años, la historia de los cofres trasladados a Gisors dejó de ser un dato administrativo para convertirse en materia de leyenda. Los rumores fueron amplificados por la fascinación que despertaba todo lo relacionado con los templarios, una orden envuelta en un aura de misterio ya desde su propia existencia. No bastaba con imaginar cofres llenos de oro. Pronto se dijo que en Gisors podían reposar reliquias sagradas de valor incalculable, como el Santo Grial, la lanza de Longinos, o incluso parte de los tesoros saqueados en Jerusalén durante la Primera Cruzada. Este salto del registro documental a la tradición popular convirtió a Gisors en uno de los enclaves más enigmáticos de Francia medieval. La transmisión de estos rumores no quedó limitada a los archivos ni a los círculos de poder. En Normandía el pueblo recogió y alimentó la historia, transmitiéndola de generación en generación como relato oral. Los templarios eran recordados no solo como monjes guerreros, sino como custodios de secretos ocultos en bóvedas y pasadizos subterráneos. Cada visita al castillo, cada recorrido por sus murallas y torres, evocaba la posibilidad de que, bajo sus cimientos, hubiera arcas selladas desde hacía siglos. Cronistas locales y viajeros ocasionales empezaron a dejar constancia escrita de estas versiones, lo que fue consolidando la fama de Gisors como un lugar donde la historia y la leyenda se confundían sin solución clara. El simbolismo del enclave reforzó aún más estas ideas. Gisors estaba situado en un punto estratégico, en la ruta que unía París con el Canal de la Mancha, y por tanto con Inglaterra y el resto de Europa. Desde el punto de vista militar, era una fortaleza ideal para custodiar bienes. Desde el imaginario popular,
parecía un escenario hecho a medida para esconder tesoros. La geografía, la arquitectura y la memoria de los templarios convirtieron al castillo en un emblema del misterio medieval, al que no le faltaba ningún elemento para convertirse en centro de especulaciones. Así, lo que comenzó como un traslado de cofres se transformó en una de las leyendas templarias más persistentes de toda Francia. Durante los siglos siguientes, la historia del tesoro templario de Gisors nunca llegó a desaparecer, pero fue a partir de la Edad Moderna cuando volvió a cobrar fuerza. En el siglo XVII, eruditos franceses comenzaron a recopilar documentos sobre los templarios y a señalar Gisors como un lugar clave en la misteriosa desaparición de sus riquezas. A medida que el interés por la historia medieval creció en Europa, especialmente durante la Ilustración y el Romanticismo, Gisors se consolidó como un enclave inevitable para quienes buscaban huellas del Temple. Viajeros, cronistas y estudiosos acudían al castillo atraídos no solo por sus murallas, sino por el eco de los cofres desaparecidos. Ya en el siglo XX, el mito del tesoro templario en Gisors dio un salto inesperado gracias a las excavaciones. En 1929 y en décadas posteriores, se realizaron búsquedas tanto oficiales como clandestinas en la fortaleza. Se descubrieron pasadizos subterráneos, cámaras ocultas y restos arquitectónicos que parecían confirmar, al menos en parte, que el castillo escondía estructuras aún inexploradas. Sin embargo, ninguna de estas intervenciones logró dar con pruebas materiales de un tesoro. Ni oro, ni reliquias, ni documentos templarios. A pesar de ello, el hallazgo de túneles y salas secretas alimentó aún más la imaginación popular, convencida de que el verdadero secreto seguía esperando bajo tierra. El episodio más famoso llegó en 1946, cuando Roger Lomoy, jardinero del castillo, declaró públicamente que había encontrado una sala subterránea con 30 cofres de metal, alineados, y varios sarcófagos de piedra. Según su testimonio, había accedido a través de un pasadizo y contemplado con sus propios ojos los restos de un tesoro oculto. La noticia causó un gran revuelo en la prensa local y nacional, pero las autoridades francesas lo desacreditaron, alegando falta de pruebas y contradicciones en su relato. Lomoy fue incluso ridiculizado, pero su historia dejó una huella profunda. Para muchos, había dicho la verdad y se había silenciado por intereses desconocidos. Desde entonces, Gisors se convirtió en un campo de debate entre historiadores, arqueólogos y buscadores de tesoros, atrapado entre la evidencia documental y la fascinación legendaria. Con el paso del tiempo, el caso de Gisors fue objeto de un intenso debate historiográfico. Los especialistas coinciden en que existió un traslado de bienes templarios hacia Normandía a comienzos del siglo XIV, y que el castillo fue un enclave importante para la orden. Sin embargo, la mayoría de los historiadores sostiene que los cofres mencionados en los documentos franceses contenían probablemente archivos, utensilios y riquezas materiales limitadas, no reliquias míticas como el Santo Grial o la lanza de Longinos. El silencio de las fuentes contemporáneas sobre la naturaleza del contenido refuerza la idea de que el tesoro se engrandeció con el tiempo, mezclando hechos reales con la imaginación popular. A pesar de la prudencia académica, la leyenda nunca dejó de crecer. Escritores esotéricos, novelistas y periodistas del siglo XX y XXI retomaron la historia, vinculándola no solo al Temple, sino también a supuestas sociedades secretas y a enigmas de la historia cristiana. Gisors se convirtió en un lugar de peregrinación para buscadores de misterios, donde cada pasadizo descubierto alimentaba la esperanza de hallar un secreto oculto durante 7 siglos. Incluso hoy, los relatos de Roger Lomoy siguen siendo citados como prueba de que algo extraordinario permanece bajo las piedras de la fortaleza, aunque ninguna excavación haya logrado confirmarlo. El legado de Gisors es, en definitiva, doble. Por un lado, representa un capítulo histórico muy real, el fin de la Orden del Temple y la incertidumbre sobre el destino de sus bienes. Por otro, encarna la fuerza de una leyenda que ha trascendido los siglos y que conecta con la fascinación universal por los tesoros perdidos y las reliquias sagradas. La campana de su misterio aún resuena en la memoria popular,
y el castillo sigue siendo símbolo de esa frontera difusa entre lo documentado y lo imaginado. Gisors, más que un simple edificio medieval, se ha convertido en un mito vivo, un recordatorio de cómo la historia y la leyenda pueden entrelazarse hasta resultar inseparables. La calavera que mordía en Praga, siglo XVII. En el corazón de Europa, Praga vivía en el siglo XVII una de sus épocas más convulsas. La ciudad había quedado profundamente marcada por la Guerra de los 30 años, un conflicto religioso y político que enfrentó a católicos y protestantes entre 1618 y 1648, y que dejó a Bohemia bajo dominio de los Habsburgo. La derrota protestante en la Batalla de la Montaña Blanca consolidó la presencia del catolicismo, y las órdenes religiosas aprovecharon aquel clima para reforzar la devoción popular mediante procesiones, milagros y cultos espectaculares. Era el tiempo del barroco, una época en que la religiosidad se expresaba con intensidad emocional y teatralidad, buscando impresionar tanto a los fieles como a los escépticos. En ese contexto se levantaba la iglesia de San Jacobo el Grande, uno de los templos más importantes del casco antiguo de Praga. Con sus altares recargados, sus retablos dorados y sus imágenes vestidas con joyas y telas preciosas, el templo reflejaba el espíritu de la época. La fe debía ser visible, tangible, casi deslumbrante. La devoción hacia la Virgen ocupaba un lugar central en esta iglesia. No solo era un refugio espiritual, sino también un escaparate de la riqueza material con la que los fieles adornaban sus imágenes sagradas. Las coronas de oro, los collares de perlas o las telas bordadas eran frecuentes, fruto de donaciones de nobles, comerciantes o incluso de humildes vecinos, que querían honrar a la Virgen con lo mejor que tenían. Esa costumbre de adornar las estatuas sagradas con joyas, sin embargo, no estaba exenta de riesgos. En una ciudad como Praga, donde la pobreza convivía con el esplendor religioso, estas imágenes se convertían en un objetivo tentador para los ladrones. Robar a la Virgen o a los santos era considerado un sacrilegio de primer orden, pero al mismo tiempo representaba una oportunidad de hacerse con un botín de enorme valor. No era extraño que circularan rumores sobre intentos de robo en iglesias, y por eso, cada historia de castigo divino encontraba un terreno fértil en la imaginación popular. En ese ambiente de fervor y superstición, la iglesia de San Jacobo pronto se convertiría en escenario de un suceso que mezclaría realidad y mito de manera inseparable. Hacia mediados del siglo XVII, la iglesia de San Jacobo se convirtió en escenario de un hecho insólito que quedó registrado en los archivos parroquiales. Una noche, aprovechando la oscuridad y el silencio de las calles del casco viejo de Praga, un ladrón logró entrar en el templo con la clara intención de hacerse con las joyas que adornaban la imagen de la Virgen. No era un objetivo menor. Sobre aquella estatua relucían collares, cadenas de oro y otros adornos fruto de la devoción de los fieles, piezas de un valor considerable que podían cambiar la fortuna de cualquiera que lograra llevárselas. El hombre se acercó con cautela, confiado en que nadie lo descubriría en su fechoría. Pero lo inesperado ocurrió en el mismo momento en que trató de arrancar las joyas. Según la versión recogida en los documentos, la mano de la estatua se cerró sobre su brazo, dejándolo completamente atrapado. Lo más probable es que el peso de las ofrendas y la tensión de los adornos hubieran hecho que alguna pieza se desajustara, provocando que el brazo del ladrón quedara enganchado sin remedio. Sea como fuere, el resultado fue que aquel hombre quedó inmovilizado junto a la Virgen, sin poder escapar. Lo que para él debía ser un robo rápido y silencioso, se transformó en una condena que lo obligó a permanecer allí toda la noche, prisionero de una mano de piedra que parecía cobrar vida. Cuando los primeros feligreses acudieron a la iglesia a la mañana siguiente, se encontraron con la escena sorprendente. El ladrón seguía allí, exhausto, desesperado y sin poder liberarse. Había pasado horas enteras intentando zafarse, pero la estatua no lo soltaba. La noticia corrió de inmediato entre los vecinos, que acudieron para ver con sus propios ojos al sacrílego atrapado. El ambiente fue de escándalo y de expectación. Algunos lo interpretaron como una simple desgracia,
un accidente causado por la torpeza del ladrón. Pero otros lo vieron enseguida como un signo de intervención divina, un castigo ejemplar que confirmaba que nadie podía tocar impunemente lo que pertenecía a la Virgen. El destino del intruso quedaba sellado. Sería recordado para siempre, no como un ladrón cualquiera, sino como el hombre que quedó prisionero en manos de lo sagrado. Lo que ocurrió a continuación reforzó todavía más la singularidad del caso. El ladrón, atrapado por la mano de la Virgen, no podía ser liberado por la fuerza. Los presentes intentaron separar el brazo de la estatua, pero cada intento resultaba inútil. La única solución fue tan drástica como inevitable: amputarle el miembro para sacarlo de allí. Con herramientas improvisadas y la ayuda de los hombres del pueblo, se procedió a cortar su brazo derecho. El ladrón sobrevivió a la intervención, pero quedó marcado para siempre como ejemplo viviente de lo ocurrido. La herida no solo era física. Había sido castigado de manera pública y humillante en el corazón de una de las iglesias más importantes de Praga. El brazo amputado no se perdió en el anonimato, sino que se convirtió en un objeto cargado de simbolismo. Los responsables del templo decidieron colgarlo a la entrada de la iglesia, como advertencia para cualquiera que osara repetir aquel sacrilegio. El hueso reseco, expuesto a la vista de todos, recordaba de manera contundente lo que ocurría a quien intentaba robar lo que pertenecía a la Virgen. Con el tiempo, lo que comenzó siendo un brazo terminó reduciéndose a su parte más reconocible, la calavera del ladrón, que aún hoy puede verse suspendida como si vigilara silenciosamente a los que entran. No era simplemente un resto humano, sino un testimonio físico de un suceso que había quedado grabado en la memoria colectiva. La reacción de la comunidad fue inmediata. Para los fieles, aquello no fue un accidente ni una desgracia, sino un castigo justo y ejemplar. La noticia se extendió rápidamente por toda Praga, y más allá, acompañada de un tono de maravilla y temor. Los sermones lo mencionaban como prueba de la protección divina sobre la Virgen y sus bienes. Los vecinos lo repetían como una historia que confirmaba que en la ciudad lo sagrado estaba vivo y actuaba. El ladrón, que había intentado enriquecerse con un acto de sacrilegio, acabó convertido en un ejemplo de vergüenza pública y en protagonista involuntario de una de las leyendas más duraderas de la capital checa. A partir de aquel episodio documentado, la frontera entre historia y mito comenzó a desdibujarse rápidamente. Lo que los archivos parroquiales recogieron como un hecho concreto, el atrapamiento accidental y la amputación del brazo, se transformó en boca del pueblo en una historia mucho más impactante. Para los vecinos y peregrinos, no había duda. No había sido un accidente ni una torpeza mecánica, sino un milagro. Se decía que la Virgen misma había cerrado con fuerza sobrenatural la mano de su estatua para castigar al sacrílego. La interpretación milagrosa caló tan hondo que en poco tiempo la versión popular superó a la versión oficial. En las narraciones orales se añadieron detalles cada vez más dramáticos. Algunos aseguraban que la estatua no solo le aprisionó el brazo, sino que lo estrujó hasta romperle los huesos, provocando que el ladrón se desangrara y muriera allí mismo, bajo la mirada de la Virgen. Otros afirmaban que durante la noche el hombre gritó pidiendo piedad, pero que la Virgen no aflojó su mano hasta que amaneció, demostrando que el castigo era irreversible. Estas exageraciones no hacían sino reforzar la idea de que no se trataba de un simple ladrón frustrado, sino de un ejemplo directo de cómo lo divino podía intervenir en la vida cotidiana para proteger lo sagrado. El hueso amputado, que ya colgaba en la entrada de la iglesia, adquirió entonces una función mucho más poderosa. No se veía únicamente como una prueba de un suceso extraño, sino como un auténtico aviso eterno. Quien entraba al templo encontraba aquella calavera mirándolo desde lo alto como si advirtiera: esto le ocurrirá a quien ose desafiar a la Virgen. Con el tiempo, la reliquia macabra dejó de estar asociada al ladrón concreto para convertirse en un símbolo universal del castigo divino. La calavera no recordaba ya tanto a un hombre anónimo, sino a una fuerza superior que actuaba sin piedad contra la impiedad. En ese sentido, el relato pasó de ser una anécdota local
a convertirse en una leyenda que dotaba al templo de un aura de respeto y temor que perdura hasta hoy. Con el paso de los años, la fusión entre mito y realidad se volvió absoluta. Para la mayoría de los fieles, ya no había diferencia entre lo registrado en los archivos y lo que se contaba en las calles. Ambos relatos se complementaban, reforzando la idea de que aquel templo era protegido por la Virgen de forma directa y milagrosa. La historia escrita hablaba de un ladrón amputado, pero la memoria colectiva prefería la versión en la que el castigo venía del cielo. En una época en que los milagros formaban parte del lenguaje cotidiano de la fe, el suceso de San Jacobo se convirtió en uno de esos episodios que daban sentido a la religiosidad barroca, visible, teatral, cargada de símbolos y de advertencias. La tradición sobrevivió al paso de los siglos. Incluso cuando la mentalidad ilustrada y luego la moderna comenzaron a cuestionar los milagros, la calavera siguió colgada en la entrada, desafiando a la incredulidad. Peregrinos, viajeros y curiosos se detenían a contemplarla, unos con devoción y otros con curiosidad morbosa, pero todos con la misma sensación de que estaban ante algo más que un simple hueso humano. Guías de viaje del siglo XIX ya recogían la historia, y en pleno siglo XXI continúa siendo relatada a quienes visitan el templo. En Praga, donde abundan las leyendas góticas y barrocas, la calavera de San Jacobo se ha mantenido como una de las más persistentes y visuales. El legado cultural es, por tanto, doble. Por un lado, constituye un ejemplo único de cómo un hecho documentado y real puede transformarse en leyenda viva, demostrando la fuerza de la tradición oral frente al registro escrito. Por otro, refuerza el carácter singular de Praga, una ciudad donde lo histórico y lo legendario caminan siempre juntos. La calavera colgada en San Jacobo no es solo un recordatorio de un ladrón castigado, sino un símbolo de cómo la fe, el miedo y la imaginación se entrelazan en la memoria de los pueblos. Quien hoy entra en la iglesia no solo contempla un resto humano, contempla, sin saberlo, siglos de historias acumuladas, donde la línea entre lo real y lo fantástico quedó difuminada para siempre.